En las culturas conformadas por la industrialización, la muerte es considerada un enemigo. Nos causa tanto miedo que ya no nos atrevemos a nombrarla y utilizamos una cantidad de eufemismos para definirla. A su vez, ese miedo se considera normal y necesario, sin comprender que la autodestructiva negación es más nefasta que la muerte física. La muerte es tabú, y la causa la comenta Pierre Chaunu, famoso historiador de las culturas en la Universidad de París. Al no poder expulsar a la muerte de nuestra vida, se ha decretado que es vergonzosa, que es indigna de nosotros, que debemos arrojarla de nuestra mente. La han excomulgado porque pone en crisis todas las culturas hegemónicas de nuestro tiempo. Como no han podido hacerle sitio, la han ocultado, proscrito y prohibido. La ciencia lucha a brazo partido para ganarle la mano. Aún en casos de enfermedades terminales, lo importante es sobrevivir a cualquier costo. Lo que cuenta es cuánto seguirá viviendo el paciente, no cómo seguirá viviendo. La calidad de vida no importa. Los profesionales de la salud la consideran como un fracaso de sus esfuerzos profesionales. Tampoco entienden este tránsito natural que imponen restricciones sobre la presencia de los familiares al lado del enfermo, determinando así que un buen porcentaje de los mismos pasa de plano sin tener siquiera una mano amorosa que apriete la suya. El agonizante es un ser privado de sus derechos, al que se trata como alguien que ha perdido la razón, aquel que a pesar del ocultamiento adquiere conciencia de su agonía, ha de vivir su experiencia en solitario, sin posibilidad de intercambiar sus impresiones con los que le rodean. La muerte se ha convertido en algo que se combate y que solo ocurre cuando la ciencia falla. Nuestra sociedad vive privada de la conciencia de su propia finitud. En apariencia, la religión católica ofrece la promesa de una vida eterna en el más allá. Para los cristianos, el sentido de la vida y de la muerte está en Cristo. Si morimos, morimos con Cristo, que murió como ofrecimiento y así consiguió la nueva vida. Nosotros participamos de ella. Si tienes fe, Cristo está contigo en esta realidad que es la muerte. Parece entonces paradójico que una cultura como la occidental, con un pilar tan grande en la tradición judeocristiana, que promete una vida mejor tras la muerte, sea una cultura donde la muerte genere un tabú tan grande y propicie en torno a ella tantas preocupaciones. Pero es de extrañar si los condicionantes religiosos se empeñan en vendernos unas imágenes de resurrección de los cuerpos en un cielo concebido como un paraíso eterno, o en su opuesto, un infierno también eterno. Parece más bien que la religión católica alimenta el miedo presentando la muerte como algo definitivo. Al sobrevivir, el ser humano tendrá un premio o un castigo, dependiendo de su actuación en la vida. La muerte es consecuencia del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición, el magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios Creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte temporal, de la cual el hombre se había liberado si no hubiera pecado, es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido. Es de extrañar entonces que desde los albores del catolicismo la muerte ha sido considerada como el castigo supremo. La llegada al mundo del gran Maestro Jesucristo cambia la perspectiva, pues Él, con su sacrificio, abre un camino de liberación de los pecados de la humanidad. Todos los que creen en Él serán salvados, siendo redimidos sus pecados. Pero aunque su mensaje trae una nueva esperanza, el tabú que se ha creado alrededor de la muerte tiene raíces culturales muy profundas, por lo tanto, difíciles de arrancar. Si para las sociedades occidentales la muerte representa algo negativo y un acontecimiento nefasto, en tanto que la vida es el componente esencial de su cultura, para los orientales constituye el paso hacia la regeneración
y la reafirmación de los valores ancestrales que conformaron su comunidad. Por lo tanto, no supone un evento trágico, sino un paso definitivo hacia una nueva forma de ser y de estar más venturosa. Visto así, para los habitantes de la cultura oriental, la muerte se convierte en el mayor acontecimiento de la vida, lo que explica por qué su celebración ameritaba una práctica ritual de gran elaboración. Entre los tibetanos, sus actitudes hacia la muerte y la agonía están desprovistas del tabú general que encontramos en Occidente. Allá se encuentra a la muerte con respeto y veneración, y la existencia de la muerte llega a ser un estimulante para el desarrollo del hombre. Este crecimiento es subrayado durante toda la vida y especialmente cuando la persona está moribunda. Un principio de base del sistema budista que impregna la vida de los tibetanos es el carácter transitorio y el cambio constante del universo eterno. Allí, la existencia de la muerte es utilizada como un elemento psicológico indispensable para la conciencia del carácter transitorio de la vida, del cambio de todas las cosas y del valor precioso de este momento mismo, del aquí y el ahora. En este sentido, la muerte no es vista como un enemigo que se debe combatir y evitar a toda costa, sino como un aspecto indispensable de la vida. El libro tibetano de los muertos, Bardo Thodol es su título original, es un tratado sobre cómo orientar a un ser que está a punto de fallecer y cómo guiarlo hacia el bardo, estado que media entre la muerte y el renacimiento, después de la muerte física, para que no se deje desviar por los recuerdos de la vida y los seres que acaba de dejar. Esta filosofía ancestral nos enseña que el arte de morir es tan importante como el arte de vivir, y que el futuro del alma de este ser que pasa a otro plano depende, quizá enteramente, de una muerte correctamente aceptada por él mismo y controlada por un familiar u otra persona, quien lo acompañará amorosamente en este proceso. Según el pensamiento oriental, en Occidente el arte de morir es poco conocido y raramente practicado, por lo que existe la común reluctancia a morir, la cual, como sugiere el ritual del bardo, produce resultados negativos. Todos los esfuerzos de la ciencia médica tienden a posponer el proceso de la muerte, interfiriendo así en ella. Los islámicos acogen la muerte con alegría, pues descarga al hombre de los agobios de la vida mundana, que es una mazmorra turbulenta, sofocante y estrecha de espacio, y gradualmente se hace más dura por la vejez y las aflicciones, y lo admite en el círculo infinitamente ancho de la misericordia del Eterno y amado, en donde puede disfrutar la compañía de sus seres queridos y el consuelo de una vida feliz y eterna. El Islam es la única religión que explica los pasos a seguir antes, durante y después de la muerte de un familiar. Pautas, esas marcadas desde el Corán. Desde antes de la llegada de la muerte hasta el entierro, se conforma toda una ceremonia del adiós para esta importante etapa de la vida. Sin duda, lo que más llama la atención son las tiendas multicolores, llamadas shader o en plural shawader, que se montan en la calle, a las puertas del hogar del fallecido. Dentro de ellas se lleva a cabo una oración por el difunto en la que generalmente solo los hombres pueden participar, puesto que en estas oportunidades las mujeres suelen quedarse dentro de la casa. El rezo, llamado Salat Janazá, está dirigido por un imán. Tras el Salat, solo los hombres acuden al cementerio en un cortejo fúnebre para proceder al entierro. Nunca hay cremación. La palabra macabra, que a todos nos ha de sonar a macabro, significa eso, cementerio, en árabe. La costumbre de visitar las tumbas de fallecidos no es muy difundida. En el Corán se lee que el profeta Mohammed no estaba de acuerdo con que las tumbas fueran visitadas, para evitar que la finalidad fuera suplicar ayuda al muerto o cualquier invocación que podría enfadar a Alá. El budismo ve a las vidas en el contexto del macrocosmos. Nuestras vidas han existido siempre de una forma u otra,
siguiendo un ciclo interminable de nacimiento y muerte, decadencia y renovación que lo rige todo. Así pues, la filosofía budista anticipa casi 3000 años las leyes de la conservación de la energía y la materia, que afirman que ni la energía ni la materia se pierden nunca, sino que cambian de forma. Todas las cosas que se manifiestan físicamente en la vida se recluyen en un estado de latencia tras su extinción o muerte. La flor de cerezo no es visible en invierno, está ahí aletargada, esperando a florecer cuando se den las condiciones necesarias. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Según la visión budista, la vida es eterna, ya que atraviesa sucesivas encarnaciones. La muerte no se considera tanto el cese de una existencia como el principio de una nueva. Para los budistas, el fenómeno de la transmigración es obvio, así que la muerte es necesaria. Como morimos, podemos apreciar la maravilla de la vida. Para hablar del modo ideal de morir, hay que hablar del modo ideal de vivir. Atravesar de un modo satisfactorio el proceso de la muerte depende de los constantes esfuerzos que se hacen durante la vida para acumular buenas causas, para contribuir a la felicidad de los demás y para fortalecer la base de la bondad y la humanidad en lo más profundo de nuestras vidas. El budismo garantiza que quienes practiquen con sinceridad se acercarán a la muerte en un estado de plena satisfacción. La preocupación del hindú no es la muerte. Para él, esta no es el enemigo. Desde su nacimiento, la muerte para él no es un término. Él va a renacer en otro lugar y lo importante es interrumpir la cadena de los renacimientos. Desde siempre, él pertenece a la eternidad. Él es una manifestación de lo divino. Desde el momento en que nació es un ser extraño al mundo. Tiene ya una preexistencia. Ya ha existido de alguna manera y cuando él desaparece no hay paso del ser a la nada. Si el occidental va tras la inmortalidad y desea eludir la muerte que le angustia, el hindú en cambio busca librarse de la vida, escapar a la existencia terrestre. Él considera su existencia social, histórica, como negación del ser y su objetivo consiste en renunciar a ella. La existencia es para él ausencia de realidad y no afirmación de lo que es y deviene. En el pensamiento religioso del hinduismo, la muerte consiste en la unión del alma individual con el alma universal, por lo que se cree que al morir se pasa no a otra vida como a la que conocemos en la tierra, sino a otra forma de existencia, que es esencialmente espiritual y aún desconocida, una forma distinta de existencia basada en la unión con el absoluto o principio supremo. Según el hinduismo, cada persona vive muchas vidas a lo largo de su existencia. Este ciclo eterno de reencarnaciones se llama samsara. Cuando uno muere, su alma vuelve a nacer, reencarnarse en otro cuerpo. Lo que le sucede en cada vida es el resultado de vidas anteriores. Es decir, uno se reencarnará en un cuerpo bueno si en su vida anterior se ha comportado según su deber en la vida o dharma. Si son buenas, se reencarnará en una forma de vida superior. Lo que uno hace bien, le hace bueno, y lo que hace mal, le hace malo. Así, puede reencarnarse en una persona de casta superior si ha sido bueno, y si ha sido malo en otra de inferior o incluso en un animal. El objetivo final de las prácticas de la religión hindú es el perfeccionarse hasta poder salir del ciclo de reencarnaciones. Esta liberación se llama moksha. En Oriente se tiene una visión positiva de la muerte debido a su creencia en la reencarnación. En muchas de las culturas extinguidas y existentes, esa misma creencia ayuda a aceptar la partida de un ser querido. Por ello la muerte no es vista como un espectro, sino como el comienzo de un nuevo y venturoso estado. A lo largo y ancho de África hay cientos de tribus que creen en la reencarnación de una forma u otra. De entre los clanes, los zelúes poseían uno de los credos más avanzados. Dentro del cuerpo habita un alma y dentro de esta una chispa del espíritu universal divino, el tongo. La forma religiosa africana es más arcaica en el totemismo que prevalece de forma pura o mistificada en todos los pueblos de África. El totemismo ha sido el que ha generado la adoración de los antepasados,
y a esta se encuentra vinculada desde tiempos inmemoriales la adoración de los muertos o manismo. Los difuntos continúan viviendo en la mente de todos los pueblos africanos, tanto como ánimas o espíritus capaces de trasladarse incorpóreamente o como seres sobrenaturales que conservan externamente su apariencia terrenal o asumen temporalmente el aspecto de animales. De esta forma los muertos continúan siendo miembros del clan, no abandonan la comunidad, necesitan sacrificios para prolongar su existencia en el otro mundo y renacer en sus descendientes, pues de lo contrario deben dejar de ser. Los vivos por su parte necesitan de la ayuda de sus antecesores, quienes gozan de poderes sobrenaturales. Para el creyente, la adoración de los antepasados significa mantener los nexos entre estos dos grupos del clan, los vivos y los muertos. Romper estos lazos es amenazar con la destrucción a los vivos y a la comunidad en general. Los africanos, a diferencia de los hindúes y budistas, consideran la vida como algo feliz y la reencarnación como un buen destino.